vamos a iniciar. Bueno, un momento. ¿Me escuchan los que están en Zoom, no? ¿Me escuchan? Sí, ¿Alguien Miguel. puede? Ya. Bien, bueno, no voy a iniciar la máquina virtual que usamos, ya, porque va a tardar demasiado. Si además está lento la máquina, es que usaré nomás la que la tengo abierta, que sería en este caso esta. Ya. Ya. Bien, entonces les decía que por donde vamos a empezar viendo un poco la parte práctica, o sea, para que podamos ya cuando avancemos, cuando empecemos el avance, porque la mayor parte del avance es teórico, o sea, la materia como tal es teórica, pero vamos a acompañar con algunas prácticas, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a abrir esto, ya, vamos a, Recording in progress. ya. Entonces, bueno, las operaciones básicas que necesitamos es el tema de poder copiar información de nuestra virtual a nuestra real, ¿no? A través del pendrive, ya hablamos que era venir aquí a Removable Devices. Y aquí, por ejemplo, en este caso, mi headset, lo que estoy usando, lo podría desconectar y conectarlo ¿no? Se puede mover aquí. ¿Sí? Aquí tengo otro, desconectarlo del host. ¿No? Es decir, si haría clic aquí, lo desconectaría de la máquina real y lo conectaría a la máquina virtual, ¿no? Entonces es la forma de eso, ¿no? Y aquí ya vimos que automáticamente te aparece un pop-up, abres el administrador de archivos y puedes copiar la información o en su defecto copiarlo de forma manual, ¿no? Después vimos lo básico del comando bin, que es también lo que más se usa, ¿no? Que es editar, salir, grabar y demás, ¿no? Si no necesitamos algo más sofisticado que eso. ¿Ya? Bueno, entonces necesitamos ver también algunos comandos básicos que los vamos a ir utilizando de forma regular, ¿ya? Por ejemplo, la ayuda de un comando, que sería, digamos, este man, por ejemplo, ls. Alguien preguntó, ¿no? ¿Qué era ls? Entonces, puedes obtener la ayuda usando el comando man o en su defecto colocar --help a cualquier comando para poder tener la ayuda, ¿ya? Y bueno, como este es un entorno gráfico, entonces te da la opción de poder subir hacia arriba, ¿no? Y poder revisar todas las opciones, ¿sí? Todos los comandos tienen esta opción de --help, ¿no? Para poder eh, obtener la ayuda en línea o en su defecto un man ls, ¿ya? Estamos todos, ¿no? Uy, perdón. Ya, un momentito más. Entonces, bueno, aquí me olvidé prender el data. Ejecuten man ls-help, ¿no? Sí, son las dos formas de obtener ayuda de un comando, ¿ya? Entonces, cuando no tengan, sepan qué es. Bueno, y lo otro, obviamente, pueden buscar en Internet, ¿no? Entonces, hay un montón de tutoriales en Internet sobre Linux, no necesariamente sobre
Puede ser para Ubuntu, puede ser para Red Hat, para CentOS, cualquiera, ¿no? Al final hay un paquete que se conoce como Core Utils, así casi todas las distribuciones de Linux lo tienen. Y el Core Utils lo que contiene es el set de comandos básicos Linux, que sería ls, cp, cd, mkdir, ¿no? Todo lo que es para manejar la consola, digamos, para copiar archivos, borrar archivos, ver procesos, matar procesos y todo lo elemental. Entonces, en esencia, eh, es común a todos, ¿no? Y creo que les estaba comentando la anterior vez, ¿no? El hecho de que se acostumbren a usar la línea de comandos. Porque aunque cada distribución tiene sus diferencias, sus particularidades, pero el núcleo principal es el mismo. Sí, y es el mismo desde hace años, o sea, no es que ha cambiado. Sí, si bien es cierto, va yendo en versiones, pero eso no quiere decir que el LS es totalmente diferente al LS de hace unos 10 años atrás, o 15 o 20 años, o 30 años atrás. Sigue siendo el mismo comando que lista archivos, ¿ya? Siguen siendo, puede que tal vez a lo largo de los años algunas cositas haya cambiado, corregido algunos problemitas, pero en esencia siguen, ¿no? Entonces, es lo que les decía también en la anterior clase, es que una vez que aprendes Linux es como la bicicleta, ¿no? Entonces, al final nunca vas a olvidarte y aparte de eso, o sea, siempre va a seguir siendo el mismo sistema, ¿no? De equilibrarte en las dos ruedas y pedalear. Entonces, y manejar y poder hacer, y claro, sobre eso tú podrías hacer algunas piruetas y algunos trucos, pero ya, al final, en esencia, sabes manejar bicicleta y cualquier bicicleta la vas a poder manejar. Y de la misma manera, ¿no? Una vez que conozcas la base de Linux, es como que ya tienes un conocimiento que va a servir por siempre, ¿no? Sí, o sea, al final la bicicleta no ha cambiado, sigue siendo la misma. Solo le han puesto algunos una caja, otra caja y nada más. Y las eléctricas igual, o sea, igual tiene manejando su caja. O sea, en esencia la bicicleta sigue siendo la misma. Ha habido mejoras en el material, en lo que quieran, pero en esencia la bicicleta se mantiene como bicicleta. Y si aprendiste de niño, te sigue funcionando hasta el día de hoy, le vas a seguir enseñando a tus hijos cómo manejar bicicleta y así ese conocimiento se mantiene, ¿no? Y aunque y en el caso de Linux es muy similar, ¿no? Por mucho que la tecnología avance, la esencia de Linux se mantiene, se conserva, no hay cambios, ¿no? Hay varias cositas que aumentan, pero en esencia se mantiene, ¿ya? Bien, entonces seguiremos, ¿ya? Bueno, es comandos which, where is, find, ¿ya? El which es para poder determinar dónde están los comandos, ¿no? Which, digamos, ls, te dice en qué directorio está el comando ls. Which, digamos, cd, está ahí, ya, no cd in, ya. Where is cd, ¿sí? O where is ls, ¿sí? Which mkdir, por ejemplo, ¿en qué lugar está el mkdir? Which está el comando man, ¿sí? Entonces, como pueden ver, la mayoría de los comandos de básicos están en en esta carpeta, ¿no? En el user bin. Me refiero que aquí está la mayoría de los binarios, ¿no? Entonces, ¿sí? Déjeme buscar eso. Claro, bueno, no necesitan ejecutar esto, pero esos son los, o sea, estos serían, digamos, los comandos que les decía que son considerados como el núcleo, ¿ya?
y es lo que traen todas las distribuciones, ¿no? Es una lista larga de comandos. Entonces, no, los más utilizados, no todos los utilizas todo el tiempo, ¿no? Pero son estos, ¿no? Por ejemplo, aquí está chmod, chmod, cp, cat, ¿no? Está aquí el rm, el sort, touch, ¿no? Y varios, ¿no? chroot, y así. ¿Listo? Bien, seguiremos viendo. Entonces, este del guión help, ¿no? No se olviden. Cada comando tú le pones guión help y te lo va a mostrar su ayuda en línea. Ya, la diferencia, digamos, vamos a hacer otra vez el S guión. Fíjense esto, where is ejecuten este comando. Ya, fíjense que está asociado, ahí aparte de eso te hace referencia a este archivo, el ls1.gz. ¿Ya? Este sería, digamos, el archivo donde está la ayuda. Cuando yo ejecuto un man ls, lo que está haciendo en realidad es abrir este archivo. Este archivo está abriendo, ¿no? Entonces, en ese archivo está ah, toda esta información. En cambio, cuando yo hago un ls-help, es la ayuda que está dentro del mismo, el mismo código del ls. O sea, si revisáramos el código del ls, en el código del ls hay una opcióncita que dice, un if, donde dice si la opción es guión help, mostrar texto, ¿no? Mostrar este texto. Entonces, esa es la diferencia entre hacer un guión help y hacer un man, ¿no? Entonces, el man lo que hace es abre el archivo de ayuda y te lo muestra. En cambio, el guión help es una opción más es un texto que está embebido en el código que se muestra al momento de ejecutar el comando. ¿Ya? Bien. Bueno, los clásicos, ¿no? Que la mayoría debe saber o conocer, ya que serían el ls, cd, pwd, mkdir, cp, mb y demás, ¿no? ¿Sí? rm, logout, exit y demás, ¿ya? Ah, Tal vez lo que convenga ver un poquito es del cp y del cd quizá y el rm, ¿ya? Vamos a verlos rápidamente. ¿Ya? Vamos a irnos aquí, home. Vamos a ejecutar esto, home. ¿Ya? Lo que hace este comando es moverte a la carpeta de trabajo. Y para poder ver dónde estoy, ejecuto pwd y me va a mostrar dónde está mi carpeta de trabajo, ¿no? Que es Home Public. Es la carpeta de trabajo. Cuando ingreso con un usuario, normalmente está en la carpeta Home y el usuario, ¿no? Una carpeta con el nombre del usuario, ¿ya? Y bueno, para copiar archivos, por ejemplo, aquí voy a hacer un ls y tengo este archivo, digamos, bueno, pongamos por ejemplo este comando. Nos hemos creado ayer un archivito, ¿no? Digamos, ah, hola.txt, digamos, ¿sí? Hola mundo, cualquier archivo, ¿no? Los puntos X, listo. Y lo que vamos a hacer es copiar, le damos y colocamos el destino, ¿no? Donde queremos copiar. Puedo copiar, digamos, dentro de esta carpeta, ¿ya? Ahí lo voy a copiar, ¿ya? Ahora, puedo crear un directorio, digamos, 22023, por ejemplo. ¿Ya? Y aquí utilizo o puedo utilizar rutas absolutas, es decir, copiar, por ejemplo, el archivo hola.txt, ejecuten esto y darle la ruta completa, ¿no? Home, pública, carpeta 2.20.23 y copio ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy copiando un archivo desde una localización hasta otra localización, dándole la ruta completa, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿podría esto utilizar rutas relativas? ¿Cómo sería usar rutas relativas? Es poder utilizar, por ejemplo, punto, en este caso, ¿sí?
¿sí? Entonces, algún rato vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Porque me está diciendo, el punto me representa, eh, que se llama el directorio actual. Entonces le estoy diciendo el directorio actual, carpeta 2.20.23 y voy a copiar ahí adentro, ¿no? ¿Sí? Ahora podría copiar esto así. CP podría ser así, dos puntos, barra, dos puntos, barra, ¿sí? Y TMP, ¿sí? ¿Qué es lo que le está diciendo esos dos puntos, barra, dos puntos? Le está diciendo dos puntos, quiere decir un nivel atrás. Entonces estoy yendo dos niveles atrás y la carpeta temporal, ¿no? Entonces, también la copia se puede hacer de esa manera. Puedo darle toda la ruta completa del archivo como origen y el destino, la ruta completa, ¿no? Como en el caso este que está aquí, ¿no? Sí, entonces, la ruta completa sería, por ejemplo, aquí home, pública, y el archivo hola.txt, copiar a home pública 2.20.23, ¿no? Eso sería una opción, copiar todo, ¿no? ¿Sí? Y la otra opción es decirle de esta forma, ¿no? Copiar el archivo que está en el directorio actual al directorio actual barra, ¿sí? ¿Sí? Es eso. Lo mismo también para el CD, ¿sí? Con el CD igual puedo ir a rutas relativas, digamos decir aquí barra, dos puntos barra, y me va a ir hasta la raíz, ¿ya? ¿Sí? O puedo ir directamente a Home, la carpeta Home, y podría decir cd punto 2.20.23, es decir, mi directorio actual, la carpeta 2.20.23, ¿sí? Entonces son comanditos básicos, ¿ya? Que es necesario ya empezar a familiarizarse para después ya, ¿no? Y no solamente porque vamos a hacer prácticas y demás, sino por el hecho mismo ya de un poquito, si es la primera vez que estás interactuando con Linux, ya, y si ya interactuaste, bueno, en todo caso te facilita mucho, ¿no? El que ya tengas base, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y en cuanto a RM, aquí estoy, por ejemplo, en esta carpeta. El RM es RM y el archivo, ¿no? Punto .txt para borrar. Y bueno, algo que vimos también la anterior vez era el hecho de poder, cuando tiene espacios, utilizar comillas, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a volver a conectar el pendrive, por ejemplo. Vamos a colocar el pendrive. Selecciono la máquina donde quiero conectar, ¿no? Sí, entonces puedo copiarlo de forma gráfica o en su defecto, aquí me voy a media. Un ratito, aquí es diferente. Bueno, esta es otra versión, ¿no? Ya, entonces con este comando de F-H me va a mostrar dónde está mi pendrive montado. En este caso está aquí. Entonces simplemente me voy a esa carpeta, run, media, pública, y aquí está mi carpeta, mi pendrive, ¿no? Y cuando tiene espacios, lo que hago es utilizar eh, comillas, ¿no? ¿Sí? Y así puedo acceder, ¿no? O en su defecto, venir aquí directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarro esto, ¿no? Copiar y, digamos, a venirme aquí a Home, 2.20.23 y pegar, ¿no? Paste. ¿Sí? Entonces, ya, está todo claro hasta aquí, ¿no? Ya, vamos a poner un momentito pausa. Ya, los que Recording están en Zoom, stopped.
Ahorita me voy a mover para ver a sus compañeros. ¿Está todo claro en Zoom? ¿Ya? Sofía, te lo voy a poner en silencio y por favor ponle apellido. ¿Ya? Ah, José Eric, Juan Carlos. Ya. A ver, veremos. Saúl, ¿todo claro? Saúl Peñalos, ¿está todo claro? Sí, ingeniero. Ya. Rubén Lazarte. Sí, ingeniero, todo claro. Ya. Imagino que es María Fernanda. ¿Todo claro? Melody Gutiérrez. Melody Gutiérrez, ¿estás? Vania Llanos, ¿todo claro? Sí, que Ya. Sofía, por favor, ponle tu apellido, ¿ya? Sofía, ¿me escuchas? Sofía. Bueno, nos responde. Sala de espera. Ya. Sí, sí. Claro, ¿por qué no usamos algo específico? Solamente es con que tengas un compilador CSS, está bien. Ya. Sí. Ah, no, sí. Bueno, además tendrá que moverse en la sí, sí, posible. Todos ustedes, claro, todo claro, ¿no? Todo bien, ¿no? ¿Todo bien? Volvió a entrar Sofía. Ya, Sofía, ¿me escuchas? ¿Puedes poner tu apellido, por favor? Ok, ya, gracias. Bien, continuaremos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya. Y bueno, ¿qué más necesitamos aquí? El logout, exit y demás, ¿sí? Revisaremos más eso y vamos a ver. A ver, ya, continuaremos. Recording in progress. Ya. A ver, estamos en... ya, bien. Bueno, este es mi pendrive. Bueno, te hayamos visto y espero que todos hayan podido ya en casa familiarizarse con copiar información, ¿no? De su pendrive a la máquina virtual y de la máquina virtual al pendrive, ¿no? Que lo van a necesitar, ¿sí? Más
Yo sé que es una tarea sencilla, pero necesitan cómo hacerlo para poder manejar a su equipo, ¿no? Entonces todos deberían tener en casa también un equipo. Ya. Bueno, continuaremos entonces. Seamos listos. Vamos a ir a la carpeta Home. Listo. Ah, y bueno, aquí, por ejemplo, hay un comando para salir, ¿no? Que es el logout, pero en el caso de las terminales se utiliza más el exit, ¿ya? ¿Cuándo vas a utilizar ese otro, el logout? Es en estos casos, por ejemplo, vamos a venir otra vez a este de aquí que hicimos la anterior vez, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El Control Alt F1, F2, ¿no? ¿Sí? Aquí utilizas logout para cerrar. Ya en esos casos utilizas logout. Cuando tienes una terminal en la cual tú colocas tu usuario y contraseña, como en este caso, pública, aquí no usas, utilizas exit o aquí sí utilizas ah, logout. ¿No? Sí. ¿Ya? ¿Ya? En cambio, aquí cuando levantas una terminal, si le usas logout no te funciona, ¿no? Solo tienes que usar aquí exit para cerrar la terminal. Bien. A ver, entonces comenzaremos revisando. ¿Dónde estamos? Ya, vamos a poner un momentito pausa. Recording stopped. Ya, ya. Vamos a venir aquí. Ya. Bueno, entonces empezaremos viendo un poco ya de la parte de C, ¿ya? Y lo que van a hacer es copiar manualmente por esta vez este código, ¿no? De lo básico. Ya, vamos a empezar con el clásico Hola Mundo. Hecho. Mm, Ah, ya, vamos a hacer así. Aquí vamos a copiarlo. Aquí lo voy a dejar. Ya, entonces, copien esto en su máquina virtual. ¿Ya? Ya, Recording in progress. ya. Entonces, lo que van a hacer es copiar manualmente este código. Ya, yo lo voy a copiar directamente. ¿Ya? Vamos a venir aquí. Abro una terminal. Aquí voy a crear una carpetita que se llame compilación. Y aquí adentro voy a crearme el archivo hola.c. ¿Ya? Y aquí voy a insertar y voy a hacer un paste. Listo, ¿no? Entonces es la forma rápida también que tengo para, bueno, no les he compartido nada todavía, ya después los voy a ir compartiendo, pero de momento para empezar a familiarizarse también, copien este código, ¿no? Después de que copien el código, lo graban, vamos a hacer aquí,
Y lo que tienen que hacer es compilar de esta forma. Punto C menos O. Vamos a cambiar el idioma. Español, GCC, hola.c, menos O, hola. Y coloco aquí hola. Listo, hola mundo. Nada más, así de simple. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar aquí el código. Ya. Y vamos a ver si sus máquinas tienen o no tienen GCC. ¿Ya? Vamos a poner otra vez pausar grabación. Recording stopped. Los que están en Zoom, entonces también si tienes una máquina virtual, pruébenlo. Y si no, bueno, ni modo, tienen que esperar en línea. Ya, mientras sus compañeros aquí ponen el código, voy a iniciar esta máquina. Ya, ahí lo dejo. Ya, ya después la siguiente vamos a empezar con el avance teórico. Y sí, vamos a ver eventualmente algún rato de esos vamos a necesitar la máquina virtual. Y en el capítulo 2 que corresponde a procesos, es donde empezamos a revisar código C. Y bueno, como les comenté en la introducción, vamos a tener prácticas que van a ser, que son hechas en C. Así que sí o sí, digamos, de alguna forma, ya necesitamos empezar a familiarizarnos con el lenguaje. ¿Ya? Ah, como dato, mientras se están copiando, ¿sí? Ya. Bueno, a ver, alguien de los que están aquí presentes, ¿quiénes conocen el lenguaje C? Ninguno. ¿Ya? Los que están en Zoom, ¿quién conoce el lenguaje C? Bueno, si no hay respuesta, supongo que decir ninguno tampoco. ¿Ya? Vamos a ver, mire, vamos a, ya, ya. Bien, a ver, ah, obviamente en cuanto a tecnología, bueno, el lenguaje C como tal, ya ha ido a lo largo de los años perdiendo su espacio, ¿no? Comparado, digamos, con años anteriores. Hasta, no crean, hasta el año 2018 más o menos, el lenguaje C estaba todavía en la lista de los 10 lenguajes más utilizados en el mundo, pero actualmente ha ido perdiendo lugar. Ya, le daremos una vuelta a ver cómo está el mercado de lenguajes. Vamos a colocar. Hasta el 2021 estaba entre los top 20. Ahora posiblemente no debe estar ni ahí siquiera. Top 20 language programming. A ver, vamos a ver aquí.
Veremos. Es lo bueno también de estar conectado a internet. Podemos revisar algunos detalles. ¿Ya? Ya, ya. A ver, JavaScript, Python, Go, Java, Kotlin, PHP, C Sharp, Swift, R, Ruby. Mira qué interesante. Posición 11. No está mal. Para ser un lenguaje con el que se ha escrito Unix y que data del año 60 y tantos, ¿no? Sí. Ah, bueno, ya están, no todos, ¿no? Ya voy a revisar que ya han compilado el programa, ¿ya? Básicamente, después de que han codificado, lo que tienen que hacer aquí es, ¿dónde estamos? Bueno, aquí estoy, ¿no? Termino de salir. Bueno, vamos a reanudar la grabación. Recording in progress. Grabamos y es gcc hola.c menos o hola. Ese es el ejecutable, ¿no? Por ejemplo 1, digamos. J01, digamos. ¿Listo? Y ejecuto de esta forma, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos a revisar otra vez, ya como imagino que la mayoría nos conoce. A ver, ¿qué les puedo decir del lenguaje C? Para empezar, volviendo a revisar la listita, Java está entre los lenguajes más utilizados en el mundo, los top. Y todos ustedes han empezado prácticamente a programar en Java directamente, ¿no? Sí. Algo que suelo decir mucho es el hecho de que su primera palabra cuando entran al mundo de la computación es Windows y la segunda palabra es Java, ¿no? Es lo que es como su papá y mamá de cuando uno es bebé, ¿no? Sí, las primeras palabras que uno dice, ¿sí? Y bueno, Java es orientado a objeto y es ahí, digamos, bueno, ahora no es tanto, pero me acuerdo las primeras veces que empezamos a hacer C, realmente era un poco chocante. ¿Por qué? Porque el lenguaje C es un lenguaje estructurado, ¿ya? Y sí es tecnología antigua, no puedo negarles, no, no, porque ya todos los lenguajes son orientados a objetos, ¿no? Entonces, C es un lenguaje estructurado y es ahí donde uno empieza a chocar, ¿no? Me acuerdo las primeras veces me decían, ¿cómo importo paquetes? Me preguntaban de cuál es me hablaban del, ¿cómo es estático, privado, public, ¿no? O sea, hablando de los métodos, ¿no? Miembro dato y demás, de herencia y todos esos conceptos no hay en lenguaje C, ¿sí? Entonces, el lenguaje C lo que hace es como estructura básica. Bueno, para empezar, Java, por ejemplo, se ha basado en la sintaxis de C, ¿ya? Sí, se ha basado. Entonces, van a notar que mucho, digamos, en cuanto a sintaxis, se parece a Java, en los comentarios, en el uso de llaves y demás. Ahora, algo que es muy común en C es el uso del include, ¿ya? El incluir archivos .h o también cabeceras de programas se los llama, ¿no? Entonces, que básicamente es como, o sea, si hacemos una analogía con Java, que no es lo correcto, pero podríamos decir que el include equivaldría a decirle hacer como un import, ¿no? ¿Ya? Pero no es exactamente lo mismo, porque no estás importando un paquete, simplemente estás incluyendo un archivo para que sea usado en el programa y ese archivo contiene referencias a funciones, a procedimientos, ¿ya? Entonces, este punto H, este DIO.h es el que está presente en todos los lenguajes de programación de códigos de C, porque contiene el conjunto de librerías que hacen referencia a entrada y salida. De ahí su nombre de STDIO, ¿no? Standard Input Output, ¿no? Entonces, de eso hace referencia el STDIO.h. Hay otro que es el string.h que tiene las funciones para cadenas, otro que es el mat.h y así puedes encontrar una serie de includes que contienen referencias a funciones, ¿no? Después tienes lo que es el programa principal, que está definido como una función. Int, que es el retorno, puedes retornar un entero, y el main para decir que es programa principal. Y aquí tienes el void. El void es una palabra reservada que quiere decir nada,
¿sí? Entonces, cuando se utiliza void, estás indicándole que no recibe ningún parámetro. Ahora, a esto yo puedo hacer una alteración, colocar aquí void, ¿ya? ¿Qué significaría void? Significaría en este caso que no retorna nada, ¿no? Cuando decía int, quiere decir que retorna un entero, y si dice void, quiere decir que no retorna nada. Void en el parámetro quiere decir que no recibe nada, ¿sí? Entonces, ese es el uso del void. Sí, entonces clásico printf para poder imprimir en pantalla. Y bueno, si retorna algo, tengo que usar la palabra reservada return y retornar algún valor. Y en este caso no retornaría nada. En versiones anteriores había que colocar un enter aquí para que no te salga un warning message, ¿no? En estas versiones actuales ya no necesitas hacer esto. ¿Sí? Entonces, no cambia nada, ¿no? Simplemente es esto nada más, ¿no? El indicarle aquí que retorna algo y el indicarle aquí que no retorna nada, ¿ya? Bien, ahora sí, otra vez, otra pausa. Recording stopped. Ya. Deja funcionar, ¿no? ¿Han compilado? Ya. Tus compañeros todavía no compilaron. Sí, esa es la diferencia, ¿no? Una cosa es verlo aquí todo bonito y otra cosa es ya sentarse en la máquina y hacerlo funcionar, ¿no? Por mucho que sea sencillo el código, pero como les digo ahorita todavía no lo han terminado de compilar, ¿sí? Bueno, a ver, nos quedamos todavía tiempo. Lo que vamos a ver después es para que en casa, si estás, puedas poder, digamos, si es que no recuerdo si la máquina virtual tiene el compilador GCC y algunos están usando una versión 15, no importa la versión que utilices, lo que necesitas es que tenga compilador GCC. ¿Ya? Y una de las tareas que hicimos en pasados semestres y que era necesario era justamente revisar un poco, no vamos a tener un curso de C como tal, sino simplemente lo que vamos a tener es, mm, ¿qué se llama? Vamos a revisar lo más relevante de C, ¿no? Que les pueda servir, ¿no? Y ya cada uno también puede ir revisando a más detalle. Ya. Ya pueden verificar que tenga el compilador GCC, por favor. Ya, verifiquen porque en algunas máquinas que yo recuerde habíamos que hacer un procedimiento para habilitarlo, ¿no? O puede que ya sí tenga. Bueno, estaba apagado aquí, no sé, lo que hice es eso, del void, ¿no? Entonces lo cambié, el void, o sea, decía int main, lo he cambiado por void. Void quiere decir, le estoy hablando a los de aquí, ¿no? Por si acaso, porque no estaba con la pantalla. El void quiere decir nada, entonces ah, está diciendo ahí que no retorna nada y no recibe nada, ¿sí? Entonces, es eso nada más, el void. Ese es un clásico de C. En el caso de C, la estructura es, ¿no? En la parte superior includes, después de los includes van las funciones y procedimientos y al final el programa principal, ¿ya? En los lenguajes estructurados, de ahí su nombre, ¿no? Manejaban a cierta criterio de estructura, ¿no? Bien definida. En el caso de C, puedes colocar las funciones hacia abajo. No necesariamente va a seguir esa estructura, ¿no? ¿Ya? Entonces, les recuerdo que no es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Ahora, no es que tampoco nos sirva, ¿no? De hecho, cuando tú haces un programa en Java, ¿ya? Y defines tu método, todos tus métodos, en realidad tu código sigue una estructura, ¿no? O sea, en esencia, por dentro está el concepto del lenguaje estructurado, ¿no? El concepto que se manejaba antes del lenguaje estructurado. En el sentido de que, en el sentido de que tú no lo haces desordenado, ¿no? Sigues ciertas reglas, ¿no? Defines, digamos, el miembro dato en la parte superior, después, ¿no? Ahí defines si es estático, si es público, privado, después los métodos, ¿no? Incluso tienes tu método get, tu método put, ¿no? No, set y get, ¿no? Para poder obtener el valor y para asignar valor, ¿no? Y los métodos correspondientes y cierras
entras la clase. Entonces sigues una estructura y cada método sigue también su procedimiento, ¿no? Su estructura. Tiene su definición de variables, si necesita variables, sus operaciones y cierra el código, ¿no? Tiene su inicio y fin de código. Entonces, la programación estructurada justamente te hablaba en ese sentido, de que el programa tenía que tener una estructura bien definida, ¿no? Empezabas con la cabecera del programa, variables globales, funciones, procedimientos, programa principal. Entonces, eso te decía programación estructurada. En resumen, lo que le estoy diciendo, que ya tú tienes los conocimientos de programación orientada a objetos, pero dentro de cada método de tu programa orientado a objetos, estás siguiendo los conceptos del lenguaje estructurado. ¿Sí? Eso nomás es en resumen lo que les estoy comentando, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Han compilado, por favor? ¿Sí? ¿Ya compilaron? ¿Alguno ha compilado? No, ninguno compiló. Ya, seguiremos viendo ya. Antes, para terminar la clase. Vamos a venir aquí, ¿dónde estamos? Ya. Ya les ayudaré a sus compañeros. ¿Ya? ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿Alguno está de los que están en Zoom con máquina? A ver, preguntaremos. Shailin Calle, ¿estás con máquina? Sofía, ¿estás con máquina? En este momento no inicio. Ya. Sí, y quisiera recordarles a todos que tienen que conseguir máquina, ¿ya? Si vas a estar por Zoom, sí, no vamos a revisar así que todos tengan, pero sí es necesario que tengan máquina para que puedas, digamos, hacer el seguimiento también de las clases. Si no, va a ser como que, eh, como el meme famoso de, no sé si han visto ese meme, lo tengo guardado por ahí, ¿no? Donde está ahí a Betty la Fea y aquí está la clase de Zoom, ¿no? Entonces solamente algo así, ¿no? Atiendes una cosa, atiendes otra cosa, ¿no? Algo así, porque la idea es también que puedas hacer seguimiento, ¿no? Y también usar tu equipo. Esa es la idea, ¿no? Pero bueno, ya. A ver, entonces les ayudaré a sus compañeros porque todavía no han terminado de compilar. Ya veré revisaré las máquinas de aquí si están con compilador. Ya, ahorita regreso. ¿Compilar? Coloca, ya. Bien. Bueno, ya compilaron. Vamos a continuar. A ver, rapidito. Vamos a
Ya. Recording in progress. Para terminar la clase, ya, si es que alguno está usando esta versión de SUSE, ya, y su SUSE tiene, o sea, tiene que tener su SUSE internet, ya, si, para ese caso. Lo que tendrían que hacer para poder instalarse, por ejemplo, esta versión no viene por defecto con un compilador, ¿ya? ¿Ya? Entonces lo que tienen que venir así, aquí a hacer es lo siguiente. Se vienen a Just, ¿ya? Y se vienen a Software Repositories, ¿sí? Por defecto, por ejemplo, esta versión ya está listo para poder conectarse a Internet. Lo único que necesitarían es conectarse a Internet y se vienen a Software Management, ¿ya? En mi caso, digamos, va a tardar un poquito porque va a tratar de conectarse a Internet, ¿ya? Bueno, aquí buscan GCC y lo van a marcar, ¿sí? Por defecto va a venir como este, así vacío. Lo colocan espacio, más, y después le dicen aceptar y solito va a bajar de internet los paquetes y lo va a instalar, ¿ya? Entonces, en este caso está con el compilar, ¿cómo es? Con el, ¿no? Entonces me refiero a que, a ver, una vez más, cancel. Entonces me vengo a Software Management, ya, aquí busco GCC y les va a aparecer así vacío, como en este caso. Entonces lo único que tengo que hacer es colocar espacio para que aparezca más y después le digo aceptar. Y de ese modo va a poder, va a encontrar va a incluir, se va a conectar a internet y lo va a instalar. ¿Ya? Es en esta versión. Ahora, en la otra versión, que es la que les dije que es la que vamos a usar, no necesita conectarse a internet. ¿Sí? No necesita. En esta versión, ¿cómo instalaría si es que no tuviera GCC en su máquina? ¿Dónde estamos? Ah, ah. Igual, abres el Just como superusuario. Te vas a Software Management. Bueno, aquí tienes que venir aquí tienes que hacer lo siguiente. Software Repositories. ¿Ya? En mi caso, depende de cómo has instalado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo instalé desde el CD y se va a quedar marcado CD habilitado. ¿Ya? Eso se tiene que asegurar. Entonces, esta versión, por ejemplo, de SUSE, por eso también la usamos, no necesita conectarse a Internet. El instalador está en el mismo CD. Entonces, lo único que necesito asegurarme es que diga Enabled CD, nada más. Si ese es el caso, me vengo a Software Management y lo mismo, aquí busco GCC y voy a instalar, ¿no? Por ejemplo, si quisiera instalar este GCC, Objective-C, digamos, como prueba, lo voy a colocar así, aceptar, y desde el CD lo va a leer y lo va a instalar, ¿ya? Ahora, por algún caso, digamos, no me instalará, lo que tengo que hacer es venir aquí, bien, Settings, a CD DVD, y aquí asegurarme que diga conectado a Power On, y buscar el ISO, ¿no? Colocar aquí, hacer un browse, y en este caso estoy haciendo referencia a mi DVD de instalación, ¿no? Entonces lo coloco directamente, entonces abro aquí Software Management, lo que va a hacer es abrir el CD, buscar los paquetes e instalarlos, ¿no? Entonces de ese modo es que voy a poder instalar el, el compilador GCC, ¿ya? Bien, ahora sí voy a pausar la grabación. Recording stopped. Bien, en todo caso, si estás utilizando otra distribución, tienes que usar el método de poder instalar para poder habilitarte el GCC, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es colocar GCC-version
Si es que no tienes un código ejemplo y te va a salir, ¿no? Entonces, nada más. Si te sale, digamos, algo como, por ejemplo, algo como esto, digamos, nota typo o nota command, entonces no tienes instalado, ¿no? Te tiene que responder algo como esto, ¿no? Si me voy a la otra versión de SUSE, lo mismo, ¿no? Sí, entonces es la versión 7.5, ¿sí? Ahora, los códigos ejemplo que usamos, aquí hay que hacer alguno que otro ajuste para que funcione, pero más es en la compilación, ¿no? En cambio, están pensados para la otra versión, ¿no? Una versión anterior de GCC, nada más. Bueno, creo que ya sería todo. ¿Alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta? Ya. Bueno, en todo caso, volveré a mi navegadorcito y tal vez así como curiosidad, si alguien quiere curiosear, puede abrir eh, buscar en internet, Language Programming, ¿no? Hay un montón de sitios donde les va a mostrar. ¿No es este? A ver. No, no es este. Este vamos a ver. Imágenes. ¿Sí? A este, por ejemplo. ¿Ya? Y con esto nos retiramos. Bueno, me gusta mostrar esto porque de alguna forma, o sea, si lo examinan, tal vez aquí no lo vamos a poder ver al detalle, pero por aquí está el lenguaje C y lo vas a encontrar por aquí también. ¿Sí? Eso es lo interesante. ¿Ya? Resulta que, bueno, primero fue el lenguaje B, después el lenguaje C, y con el lenguaje C se creó Unix, ¿ya? Y al final, a partir de Unix y Linux, surgió el resto, ¿sí? Con el lenguaje C se escribió Windows, lenguaje C++, con el lenguaje C++ se escribió Windows, Objective-C, que fue lo primero que se programó para hacer programación móvil en iPhone, está escrito basado en C, Objective-C está basado en C, y así vas a encontrar que muchas cosas están basadas en el lenguaje C, ¿no? Entonces podría decir que tanto Unix como el lenguaje C, y yo siempre lo digo y lo defiendo, son el fundamento de todo lo que conocemos como ciencias de la computación hasta el día de hoy, ¿no? Si quieres saber, digamos, dónde empieza todo, tienes que estudiar Unix y C, y ahí tienes la base de toda la tecnología que tenemos hasta el día de hoy. Hay cositas interesantes, por ejemplo, hace años había una base de datos que se llamaba SleepyCat, que era una base de datos texto, muy similar a lo que conocemos hoy como MongoDB, ¿no? Muy similar. No, no te les digo igualito, pero sí. En cuanto a programación Internet, antes de que aparezca PHP, había la tecnología CGI, ¿no? Que es mucho más antes, y ya se podías hacer programación Internet desde usando el lenguaje C. ¿Sí? Actualmente, el lenguaje C te permite interactuar a través de mandar señales a través de, por ejemplo, si estuvieras en una Raspberry, puedes mandar señales a los pines de la Raspberry para poder interactuar, ¿no? Entonces puedes hacer algo de electrónica desde el lenguaje C, ¿no? Entonces el lenguaje C realmente es un lenguaje bastante antiguito, pero bastante poderoso, ¿no? Y como pueden ver en la lista que hemos abierto aquí, no ha perdido su lugar en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, no está entre los top 10 lenguajes, pero miren el lugar que ocupa a nivel global, el número 11, ¿no? Entonces sigue siendo un lenguaje todavía utilizado, todavía importante, ¿sí? Y por cierto, ¿no? Con C se ha escrito PHP, si ha escrito Python, no te podría decir de Kotlin, pero sí, ¿no? Ruby también, si no estoy mal, se ha escrito con lenguaje C, ¿no? Entonces,
No les digo que lo aprendan y sean los expertos, y no les voy a decir que hay un montón de trabajo para hacer. Por lo menos en Bolivia no hay mucho, pero sí, digamos, si revisan el texto de sistemas operativos como tal, todos los ejemplos hacen referencia a código escrito en C porque una simple y llana razón. El sistema operativo que se utiliza como estudio, que sería Unix, ha sido escrito en este lenguaje. Bien, ahora sí, nos retiramos. Hasta luego, que les vaya bien. Estoy cerrando sesión. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias.